Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Es 5 de febrero de 2025 y menudo día para estar en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más honrados con la presencia, esta interlocución con la ministra Lenia Batres. Ministra, gracias por recibirnos en este día que para nosotros es muy especial y me imagino que para usted también. ¿Cómo está? Bien, bienvenido, Manuel, bien. De hecho, usted viene de Querétaro, viene, sí. como diríamos, derrapando, llegando. Sí, estuvimos hoy en la mañana en la ceremonia de aniversario número 108 de nuestra Constitución. Nada más y nada menos. Histórica en muchos sentidos, sí, porque es la primera ceremonia que conduce una mujer presidenta. Tiene histórica por eso, histórica también porque el mensaje de la presidenta fue un mensaje muy importante de unidad nacional, de defensa de la soberanía, porque se da finalmente en un momento si no crítico, pues por lo menos delicado respecto de las relaciones específicamente con Estados Unidos. Entonces, afortunadamente se destensaron en estos días pues estas amenazas de incremento de aranceles y además las presiones fronterizas. Sin embargo, pues no deja de haber pues preocupación, y creo que la fortaleza del mensaje de la jefa del Estado mexicano pues es muy importante para todos, para la sociedad en su conjunto, para los y las empresarios mexicanos, para los poderes públicos. Uh-huh. Es muy importante saber además y ver incluso, fíjense, dio un mensaje muy importante en el mismo sentido el gobernador de Querétaro, que por cierto es de otro signo político. Uh-huh. Y es también, creo que digno de mencionarse la actitud que ha tenido pues toda esta parte de nuestro espectro político, que puede o no coincidir con las posiciones internas, pero que son capaces de mirar la necesidad de cerrar filas para justamente generar una mayor fuerza hacia afuera. A ver, todas las instituciones del Estado mexicano, en cuanto se anunció la amenaza trumpista en torno a los aranceles, cerraron filas con la presidenta. Naturalmente, Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, gobernadores, empresarios. No vi ningún comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mucho menos a la representante hasta el día de hoy, a la ministra presidenta Norma Piña, a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. También es histórico el día de hoy porque no asiste la representante de su poder, del Poder Judicial, en lo que se supone que es un acto republicano. ¿Cómo llegamos a este punto, ministra, en el que, pues por lo menos no está en el templete, pero sí da gusto ver a ministras como usted en el acto presencial, pero no a la que se supone que es la cabeza del Poder Judicial? Pues tiene una historia, ¿no? Se explica por justamente lo que ha sucedido en estos años, entre otros pues eventos allí mismo, en ese recinto del Teatro de la República en el estado de Querétaro. Creo que pues diría eso, pues tiene su propia historia, y creo que se toma finalmente una resolución fuerte, bastante fuerte al respecto. Yo creo que nos encantaría a muchos pues tener poderes públicos a la altura del pueblo mexicano. Nos encantaría en este momento tener un poder judicial que esté asumiendo las reformas, las muchas reformas que afortunadamente, o las varias reformas que afortunadamente han devuelto los derechos de la población, pues por supuesto, no solo a ministras, yo creo que mucha gente esperamos ver al conjunto del Poder Judicial siendo
los defensores del contenido de nuestra Constitución. Y por supuesto que pues suceden estas cosas cuando no tenemos ese poder judicial, sino venimos incluso de un poder judicial que paró labores, que emite suspensiones a diestra y siniestra, aunque no tenga facultad, aunque contravenga directamente nuestra propia Constitución. Entonces, por supuesto que todo esto explica este momento. Se convierten las relaciones más difíciles en un momento crítico, no asume que es un poder, es uno de los poderes de la Unión, y está ya incluso hasta encabezando pues actos, sino de obstrucción deliberada, tal cual, pues por lo menos cuasi vandálicos, en términos de estar entorpeciendo los procesos como este del proceso de la reforma judicial, en lugar de coadyuvar, alentar, de tener jueces que funcionen fuera de sus atribuciones. Entonces, pues pasa esto. Usted menciona que han sido relaciones difíciles. Le quiero mostrar un video de uno que se ha hecho viral en estos meses, porque creo que describe en buena medida la relación con la que los ministros han llevado unos con otros, concretamente de la ministra Piña hacia usted. Y es uno donde pues usted opina, como está en su derecho y en su facultad de hacerlo en el Pleno, pero causa molestia, me da la impresión, por parte de la ministra Piña, y se da un intercambio bastante interesante. Si le parece, vamos a verlo juntos. Yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la ministra Batres. Incluso creo que no es un tema de debate en este asunto, pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos. Tome votación, por Perdón, favor. Ministra, por Ministra alusiones Batres. yo rechazo nuevamente, cualquier insinuación de que la suscrita le falta respeto a este Pleno, y sigo manifestando y reivindicando que tengo el derecho de externar los puntos de vista y de responder también a la discusión que se hace sobre este tema, ministra presidenta. Sí, creo que entendió mal, porque no me refería en esta ocasión a usted. ¿A quién se refería, perdón? En general, al respeto que nos debemos unos a otros. Okay. Pero respecto de usted, ya esa fue una discusión que ya tuvimos. Sí, y justamente no hay necesidad, por esa misma razón. No hay necesidad de reiterar. Por esa misma razón. Como Gracias. usted reitera ese exhorto, yo reitero. Ok. La alude y luego usted responde y luego le dice, no me refería a usted. ¿Cómo ha sido la relación con la ministra presidenta? Pues así. Compleja, por lo menos. Sí. Yo lo que veo pues es muy desalentador, porque incluso Tira la piedra y escondo la mano. No, pues uno yo creía incluso que podíamos tener hasta el espacio de diálogo suficiente. Es muy difícil. Es difícil asumir buenas relaciones que son necesarias para cuerpos colegiados, más aún cuando se trata de la Corte, teniendo este tipo de intercambios. Pero pues sí, así ha sido. Creo que la constante es una ausencia de responsabilidad, pero es una constante de la Corte en general. El ministra Batres, yo no la aludí a usted, etcétera, que es una mala costumbre, pero tiene que ver con la propia forma en la que se acostumbraron a trabajar los ministros, la oscuridad,
en la confianza de que a través de las filtraciones, los periodicazos podían decir afuera lo que querían decir, y adentro pues simplemente ni quien se dé cuenta que se discute. Nosotros en realidad, fíjate, el 95% de los asuntos los discutimos en las salas, en sesiones cerradas. Nadie sabe por qué ni quién opina qué resolvemos, porque finalmente se da cuenta casi numéricamente de los asuntos. No tenemos sesiones, ni una parte de la sesión en la que demos cuenta cómo se resuelve, qué se discutió. Meses después se publican los engroses, que son las sentencias, y algo de esas razones llegan a darse a conocer, o si los ministros dejan constancia de sus votos particulares. Pero se acostumbraron mucho a no rendir cuentas, y por eso se explican este tipo de actitudes de yo no fui. Pero es bien constante, más de lo que debería ser pues en un cuerpo público con responsabilidad del tamaño de la que tenemos. Bueno, eso es en el pasado, hablemos del futuro. Usted cuando llegó a estas oficinas, me gusta ver al presidente Juárez acá, en la atmósfera de austeridad, usted toma por iniciativa propia ser congruente en torno al tema de las remuneraciones. De entrada, si no hubiera usted hecho estas reconfiguraciones, ¿cuánto estaría ganando un ministro hoy en día? Pues fíjate, bueno, justo porque las hice, hubo una presión. Todo el año estuve recordándoles a los ministros que nuestra Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, se dice que nuestra remuneración no puede ser mayor que la de la Presidenta de la República, sí, que no lo cumplimos, que arteramente violamos nuestra Constitución. Hubo muchos momentos en los que lo estuvimos repitiendo, y eso generó que a final del año, a la hora de aprobar el presupuesto, se disminuyera por primera vez la remuneración de ministros y ministras. Y fíjate, por lo menos no quisieron disminuir las prestaciones que son prestaciones de privilegio que se reciben, pero sí se igualó por primera vez el sueldo, la parte del sueldo de la remuneración con el sueldo de la Presidenta de la República, lo cual significó bajarse 70,000 pesos al mes. En realidad, pues ahora quedan todavía pendientes seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, apoyo en colegiaturas y otras prestaciones. Bueno, un pago de comida de 85,000 pesos al mes, pero se avanzó. Digamos que no, hasta los lentes. Bueno, 3,000 pesos de lentes. Sí, ya hay una, por lo menos una aceptación, que además esto pudo haberse hecho hace 15 años, porque el pretexto de por qué no se iguala con la remuneración del presidente, entonces, ahora presidenta, es que no se sabe cuánto gana el presidente. No, pues cómo no, pues si está en el presupuesto, es que no se sabe qué prestaciones tiene. Bueno, si el pretexto era ese, bueno, desde hace 15 años podrían haber igualado la parte del sueldo y no la hacían. Correcto. Ministra Batres, históricamente, pues usted sería considerada la última ministra de la historia de México que se convirtió en ministra por el proceso antiguo, que era la terna del presidente y la decisión del Senado. Y hay altas probabilidades de que en esta nueva era pues también sea electa por el nuevo sistema. Es decir, usted vendría siendo lo último, ¿no?, de esos resquicios viejos del régimen, de los métodos de las élites, a un método popular. ¿Sí está consciente de esa transición, ¿no?, de que le va a tocar vivir esas dos partes de la corte vieja con la nueva corte? Pues es un privilegio enorme. En realidad, pues entré con esa perspectiva, desde que
me nombran en la terna y me presento a comparecer en el Senado, se hablaba ya de esa posibilidad. De hecho, una de las preguntas que me hacen los legisladores, las legisladoras, es justamente qué opinaba de la posibilidad de que fueran electos los ministros. Entonces se visualizaba solo a los ministros. Y parte de esas comparecencias pues fue mi opinión a favor, que creía que efectivamente debería democratizarse. Incluso en alguna de esas comparecencias, que fueron 3, justamente documenté varios intentos en el mundo de democratizar sus poderes judiciales, donde participa la opinión del pueblo en los nombramientos. Entonces, que no iba a ser un caso de excepción en el caso de que avanzara. Todavía no había iniciativa, pero sí se había ya platicado mucho de esa posibilidad. Entonces, que me toque, que finalmente haya habido reforma, se haya aprobado, y me toque ser parte de este proceso de la elección, y posteriormente podría efectivamente, si así sucediera como resultado de esa elección, pues formar parte del nuevo proceso, pues sí, por supuesto que es un accidente histórico sumamente afortunado, privilegiado. No creo que sea un accidente. Bueno, pensando en la existencia humana, pues somos parte de muchos accidentes. Bueno, no, aquí efectivamente pues fue un proceso que se ha empujado y que ha costado mucho trabajo, porque además ha habido mucha resistencia justamente aquí. Pero sí me parece a mí simplemente un privilegio histórico. Para finalizar, ministra, los medios de comunicación que no están precisamente del lado de ministras progresistas, y subrayo, medios de comunicación tradicionalistas, de repente pues hacen más meollo que fuego, ¿no? Sobre este asunto de que usted registró la marca, el nombre Ministra del Pueblo. Bueno, eso es un hecho, pero el subtexto de esa nota es que lo empezaron a decir de que usted solita se puso Ministra del Pueblo. Cuando hacemos los programas, los noticieros, y damos una nota sobre usted, yo soy testigo de cómo en el chat, que es un noticiero totalmente en vivo, se refieren a usted, la propia ciudadanía, como Ministra del Pueblo. ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué registrar la marca? Leía un comunicado suyo en el que decía que era para evitar que se hiciera mal uso, no relacionado a usted. Ministra del Pueblo, ¿se lo dice Lenia Batres o se lo dice la gente? ¿Dónde empiezan este tipo de procesos? En realidad, a mí me nombran ministra y de inmediato hay felicitaciones. En realidad, no sé si te acuerdas que hubo incluso un momento de mucho ataque. A la fecha hay quien me persigue en las redes sociales para insultarme. Bueno, que se asume que es parte de estos bots pagados y demás. Hay también mucha gente que le da gusto que ingrese a la Corte, porque ven a una persona distinta. Finalmente soy una jurista que ha estado mucho más cercana de causas sociales que de cualquier élite. Tengo más conocimiento de los problemas comunes, y además ha sido esa mi preocupación permanente en más de 34 años de ejercicio profesional, que haber satisfacido algún tipo de digamos que privilegio, élite, bueno, alguna causa que pudiera incluso atacar derechos sociales o derechos de la gente. Entonces no he formado parte de grandes despachos, no he sido tampoco una servidora pública extralimitada que además no le importe justamente más que buscar una remuneración alta, o sea, que tenga, como es muchísimos casos de este propio Poder Judicial, cuya motivación, y por eso se enojan tanto, ¿cómo se va a modificar la remuneración? ¿Qué se le va a ofrecer ahora a los jueces y magistrados que quieran ascender? Porque además el tema es el ascenso, no la función que cumple cada quien. No era mi caso, no ha sido, y además
fui y me comprometí en un hecho que mucha gente aquí en esta corte veía como absurda, como incluso no va a suceder, pues hice este compromiso en el Senado de en caso de resultar designada ministra de la Corte, voy a devolver cada peso que se excede del monto que dice el artículo 127 constitucional, y lo he hecho además. Bueno, mucha gente miró desde el principio esta intención, y además pues hay este tipo de combates y de insultos clasistas. Qué bruto, porque además ese es el tema fundamental. Pareciera, y son bien inconscientes y muy, francamente, muy torpes quienes asumen que con ese tipo de insultos pueden generar una oposición. Al contrario, pues quien insulta clasistamente insulta a mucha gente y no se da cuenta. No nos insulta nada más a unos, a los que nos ponen algunos calificativos. Quien nos dicen es que parece que lo dice, parece sirvienta o parece quién sabe qué, como si fueran insultos malos. Bueno, es como quien insulta con indio, parece indio. Bueno, no es el caso, pero me han puesto calificativos sumamente clasistas. En realidad lo que termina haciendo es generar hasta una animadversión a quien insulta, de quien vienen esos insultos, y más bien pues genera, justamente destaca el origen que tiene, que en este caso tengo yo, que efectivamente no vengo de ninguna élite, y más bien mi familia viene de orígenes humildes. Mis padres fueron maestros, mi familia nunca ha pretendido convertirse en millonaria, y pues yo no vengo aquí por esa ambición, y justamente la busco cumplir cada día. Me comprometí a eso, pues lo cumplo, simple y llanamente. Entonces, ¿qué genera? Pues genera identidad, genera que haya quien le suscite respeto, aunque todas estas gentes no lo crean. Y lo que pasó desde que me nombraron fue que empezaron a aparecer felicidades, por fin, y creo que eso fue lo primero que apareció. Por fin tenemos una ministra del pueblo. Y luego incluso hubo quien hizo en un cartelito, es la ministra del pueblo. Pues por supuesto que a mí me encantó. Y luego me dicen, es que como si fuera alguna culpa, ella se autodenominó así. Bueno, pudo haber sido. Y si me autodenominara así, porque finalmente en el momento que lo adopto, pues sí me autodenomino así. Por supuesto que para mí es muy honroso. Para mí es expresa mucho, porque expresa una misión. En el tweet le ponía que subía a la red X, antes Twitter, le puse, es una declaración de principios, es un compromiso, o sea, no es una denominación vana, es para mí el fondo, porque incluso si yo no fuera ministra del pueblo, es decir, ministra para el pueblo mexicano, para satisfacer fundamentalmente y para ayudar a que la gente ejerza los derechos que la Constitución dice que debe ejercer, a la salud, a la vivienda, a la educación, a un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación. Bueno, si yo no coadyuvara eso, yo no tendría nada, absolutamente nada que hacer aquí, porque venir a una corte a mostrar una grandeza que no tiene ningún sentido, ningún fondo, ninguna justificación y ninguna realidad, porque ahora tengo un título pomposo y un gran salario, no importa que no le sirva a nadie lo que hago, o que le sirva solamente a unas personas que son las que logran contratar grandes despachos y las que traen sus asuntos a la corte. Bueno, si esa fuera la función, yo no tendría absolutamente nada que hacer aquí, me dedico a otra cosa. Mi función y mi sentido, mi finalidad tiene que ver con ser una ministra para el pueblo mexicano. Entonces, si me autodenominara así, que ven tan culpable el asunto, pues yo digo, ¿y qué? Pues sí, pude haberlo hecho y lo asumo.
Y sí, por supuesto, en el momento en que hay gente que me dice ministra del pueblo, y es más, a veces fuera en muchos lugares me llegan a decir así, no solamente me honra muchísimo, porque quiere decir que efectivamente he logrado comunicar lo que quiero, que es que se mire un trabajo específico dentro de esta Suprema Corte, un trabajo específico en favor de los derechos de las personas más vulnerables, fundamentalmente. Y no porque yo vaya a violar la ley y no le dé la razón cuando la tenga una persona poderosa. No, simplemente porque suele pasar que esa persona poderosa tiene muchos recursos y muchos abogados y llegan muchos casos acá, y los de las personas vulnerables llegan poquitos, llegan mal armados, y aquí los desechan como si fueran cáscaras. Entonces sí necesitan ministros comprometidos. Yo creo que todos los ministros, todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas deberían ser ministros del pueblo, jueces del pueblo, magistrados del pueblo. Bueno, en este caso, que no les quepa la menor duda, que tienen una ministra que tiene este objetivo. Si además me lo reconoce a alguien, lo cree que lo cumplo, pues es un verdadero honor. Ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, muchas gracias por su tiempo. Gracias de todo corazón. Un mensaje final corto para la audiencia de Reporteros MX. Pues tenemos retos bien fuertes los próximos meses, justamente para dar cauce pues a los compromisos constitucionales en materia de este Poder Judicial, pero también en las otras materias que se han venido reformando. Es un reto fantástico y jurídicamente muy importante, justo en favor de los derechos para las personas con menos condiciones para defenderse. Ministra Batres, muchas gracias. Y a usted que nos ve en casa, siga con nosotros. Hacemos comunicación al servicio de la nación.